Como les decía, lo que vamos a ver hoy, y la clase que viene quizás también, no es parte del programa de la materia, son cosas que supuestamente tendrían que saber, que por ahí no las tienen del todo claras, digamos, viene bien un repaso, algunos capaz que directamente ni vio alguna cuestión, pero este, así que es como algo previo a ya empezar con la primera unidad de la materia. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que abarca números reales, digamos, es un tema muy amplio, números reales. Nosotros nos vamos a enfocar en algunas cuestiones nada más. Yo ahí les subí en el Classroom 2 apuntes. Déjenme ver bien este que es bien amplio y completo, que al final de todo tiene una serie de actividades. Bueno, este apunte, que es el más grande, digamos, es como exagerado. O sea, para lo que sería un repaso de estos temas es una exageración. Y está dado como en un nivel bastante elevado, para mi gusto, para empezar así de entrada, digamos. Así que si ustedes no tienen necesidad de leerlo todo esto completo. Pero sí vamos a usar las actividades, vamos a hacer acá, que están desde la 4 hasta la 11. Todas estas ustedes las pueden resolver, digamos, varias cosas las vamos a resolver ahora en clase. Siempre en las clases vamos a ir resolviendo algunos ejercicios. Después también cuando nos metamos ya en las distintas unidades de la materia, o sea, siempre vamos a trabajar con los ejercicios que están en el libro y vamos a resolver algunos, hay una cantidad impresionante de ejercicios en el libro, bueno, y después siempre están ustedes a hacer algunos más, de lo que no se va resolviendo en clase. No es el mismo punto en el Classroom. No sé, es algo que me haya equivocado en lo que subí, pero no sé si me está preguntando. No, eran dos diferentes. Salvo que me quiera decir que sí son los mismos, avísenme si eran el mismo. Es que tiene el mismo número de páginas y comienza igual todo. Sí, comienza igual. Entonces puede ser que me equivoqué cuando lo subí. O sea, seguramente, se fijaron si tenía 28 páginas o 5, porque tiene nada que ver estos dos. 28 los dos. Bueno, entonces el que no está, cortito. Entonces, bueno, ese largo, lo que vamos a usar, más que nada del largo ese, son las actividades que están acá. O sea, acá hay todos estos ejercicios. O sea, no hace falta que yo les vaya explicando todo lo que está ahí en el apunte, sino que directamente vamos a ir tomando acá las actividades y vamos a ir resolviendo y ahí yo les voy explicando mientras vamos resolviendo todo esto. Y el otro es como cortito, es como un resumen. Es como un resumen, son 5 páginas nomás, pero no tiene ejercicios para hacer, así que bueno, los ejercicios por eso usamos los que están en el otro, en el apunte largo. ¿Lo puedes subir, profe? Porque este no está. Sí, ahora después lo subo. Bueno, vamos a hacer así entonces, vamos a agarrar acá los distintos, directamente acá los problemas y yo les voy explicando sobre lo que está acá. O sea, para tomar lo más importante, digamos, y no todo el apunte completo. A ver. Bueno, acá aparecen, ¿saben qué son estas cosas? ¿Cómo se llaman? Intervalo abierto, cerrado. Va cerrado, Intervalos. abierto.
Bien, bien. Intervalos de números reales. Y aparece, claro, un corchete de un lado, un paréntesis del otro, o puede ser al revés, o puede aparecer paréntesis de los dos lados, corchete de los dos lados. Entonces, un intervalo, para ir recordando, es un conjunto. A ver, ¿cuál era este bien? El intervalo menos 7, 3. Ese intervalo menos 7, 3 es un conjunto, entonces lo podemos expresar así, entre llaves, donde yo indico qué elementos están dentro de ese conjunto. Entonces yo digo, X perteneciente a los reales, porque los intervalos son de números reales. Primera ya cuestión importante, porque primer error grave que puede surgir es pensar que este intervalo lo forman el menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, hasta el 3. No, esos son números enteros. Los reales son infinitos entre menos 3 y entre menos 7 y 3. Y aparte, por ejemplo, entre dos números reales, por más cerca que estén, hay infinitos adentro. Si yo tomo el 0 y el 0,0001, entre esos dos hay infinitos números reales. Y así podría seguir hasta el infinito, justamente, como cada vez más chiquitito un espacio, y siempre voy a encontrar infinitos números reales. Eso se llama un conjunto denso. Así que primera cuestión a tener en cuenta. Si acá dice reales, ya esto es un conjunto con infinitos, hay puntos ahí adentro. Bueno. Y después uno escribe la condición. ¿Qué condición cumplen estos números reales? Que son mayores o iguales a menos 7 y menores que 3. Y fíjense que yo acá puse mayor o igual y acá puse menor estricto. Porque el corchete significa que el menos 7 está dentro de este conjunto. Y el 3, como hay un paréntesis, no está. ¿Está bien? Así que son todos los números reales, mayor o igual a menos 7, y menor es estricto que 3. El 3 no está dentro de ese conjunto. Grafiquen el eje real. Bueno, ahora lo vamos a ir graficando. Después tenemos acá una operación entre dos intervalos que vamos a tener que graficar. Entonces primero vamos a obtener esta operación, la unión de dos intervalos, y después lo vamos a graficar también. Bueno, como los intervalos son conjuntos, por eso es que uno puede hacer, porque entre conjuntos, cuando yo tengo dos conjuntos, por ejemplo, puedo definir la unión de esos dos conjuntos, o la intersección. ¿Saben qué es la unión? La suma de ambos. No diríamos la suma, porque, bueno, uno puede confundirse con alguna suma realmente, en realidad no es que se suma. ¿Cómo lo podríamos definir? Se unen, digamos. Se unen. Se unen. Y entonces, ¿qué elementos voy a poner en esa unión? Ambos. Claro, los que están en uno y los que están en otro. Bien. Y lógicamente lo que está repetido una sola vez, porque en realidad los conjuntos quedan definidos diciendo cuáles son sus elementos que pertenecen. Entonces, tal elemento pertenece o tal elemento no pertenece. Ahora, decir que pertenece dos veces, no, eso no existe, digamos, no tiene sentido. Por eso, si está alguna parte repetida entre los dos intervalos, obviamente que va en la unión también una sola vez. Y la intersección, que alguien la nombró, pero es otra cosa la intersección. ¿Qué sería ahí? Los elementos Solamente que... lo que comparten. Los elementos compartidos. Claro, los que están en los dos intervalos, compartidos, digamos. Elementos en común entre los dos intervalos. Profe, perdón, no entendí lo anterior. ¿Lo ¿Lo de la unión? Porque se cortó ahí. puede volver a explicar todo de nuevo? Sí. ¿Lo de la unión?
unión y el intervalo, las dos. Se me confunde Sí, la con eso. unión, bueno, van a ir todos los elementos, Eso sí, sí. Y la otra. van a ir todos los elementos que están en uno o en otro, todos juntos. Como lo dice la palabra, unión. Se unen las dos cosas. Lo que yo decía es que cuando yo uno esas dos cosas, puede haber partes compartidas. Bueno, no pasa en este caso, porque acá llega hasta el 4 este, y este arranca en el 5. Pero si este arrancara en el 3, por ejemplo, o en el 3,8, qué sé yo, cualquier número, ¿no es cierto?, real menor que 4, tendría partes en común. Entonces, bueno, esa parte que está en común también va en la unión. Una sola vez, no es que porque estén los dos lo voy a poner dos veces. Sino decir, entonces, yo voy poniendo todos los elementos que están en uno, todos los elementos que están en otro, ¿no es cierto?, incluidos también los que están en los dos. Todo eso va en la unión. Entonces, bueno, lo que me puede pasar es que quede dividido en dos partes, no importa. Esto va a ser un conjunto, todo junto. Van a estar ahí los dos intervalos unidos, va a ser todo ese, un nuevo conjunto. Ahora, por ejemplo, cuando hago la intersección de estos dos, esa U para abajo, digamos, es la intersección. Entonces, la intersección significa que es lo que está en común en los dos. Entonces, voy a tener que mirar, bueno, la parte que comparten solamente. Claro, yo acá tengo que, me dice de hacer el intervalo 4, 7, intersección los reales. Los reales es todo, toda la recta, ¿no?, todos los números, digamos. Entonces, ¿qué parte está en los dos conjuntos? Pero bueno, pues 4 sí quedarían únicamente. Claro, queda este intervalo tal cual está. Bien, todos los elementos que están en este intervalo también están en los reales. O sea, digamos, todos los intervalos van a estar incluidos, están adentro de los reales. ¿Está bien? Así que en este caso, cuando se hace la intersección, me queda esto mismo. Bueno, vamos a ir graficando entonces. La forma de graficar que nosotros por ahí a veces uno lo utiliza, digamos, la representación, es decir, tengo un intervalo. Uno marca una recta numérica, bueno, en este caso vamos a marcar ahí, acá es al menos 7, tengo que llegar, 1, 2, 3, 4. Bueno, menos 7, y marco acá hasta el 3. Y después hago, hay distintas formas. Bueno, una forma es, por ejemplo, puedo hacer así en corchete y un paréntesis. O también se puede hacer un punto cerrado y un circulito abierto. Bueno, distintas formas para indicar que acá al menos 7 lo agarra, digamos, está dentro del conjunto, que se dice que es cerrado por izquierda, por derecha es abierto, porque entonces que el 3 no estaba. Y después se marca así. Bueno, o sea, simplemente se resalta la parte que corresponde al conjunto, digamos, al intervalo. O sea, ahí a la izquierda del menos 7 no hay nada, digamos. Sigue la línea. Cuando hacemos la unión de estos dos. Bueno, primero, cuando los unimos, nos siguen quedando como dos cosas separadas, ¿no es cierto? Porque vamos a suponer que teníamos otro caso diferente. Que, como les dije antes, en vez de tener el 5, que arrancara en 3. Vamos a suponer, entonces de menos 2 a 4 hasta 3, 9. Que acá vamos a ponerle, acá tenía un corchete en 4, bueno, vamos a ponerle ahí algún corchete
O sea, yo lo cambié, digamos, porque acá le puse un 3. Y vamos a ponerle, bueno, como tenía ahí un corchete acá, y vamos a ponerlo así. Bueno, fíjense, ¿qué queda ahí? Porque al unir, digo, bueno, uno de estos dos intervalos, desde el menos 2 al 4, lo superpongo con este que va del 3 a 9, ¿y qué me queda? De menos 2 a 9 quedaría. Claro. O sea, yo tengo del menos 2, llego hasta el 4. Entonces todo esto va a ir en la unión, porque todo lo que está acá va a ir en la unión, y todo lo que está acá también, o sea que también va a ir todo hasta el 9, desde el 3. Acá estaría el 3, acá estaría el 4, o sea, desde el 3, pero ¿qué pasa? Lo que entre el 3 y el 4 ya estaba en este, o sea que ya estaba en la unión. No me interesa entre 3 y 4 agregarlo de vuelta, o sea, lo que sí se agrega acá es del 4 al 9. Entonces, cuando agrego eso, me queda desde el menos 2 al 9. Entonces, uno de esto lo puede escribir como algo más corto, digamos, porque yo lo tengo expresado así, pero yo ya sé que esto es lo mismo que el intervalo menos 2, 9. Fíjense que yo respeto que el menos 2 no está en este conjunto. En este tampoco, obviamente, que arranca en 3. Entonces, en la unión no está el menos 2. Con el 9 pasa lo mismo, no está ni en este, así que tampoco está en la unión. ¿Está bien? Sí. Ahí queda la No, unión. ¿lo podría explicar de nuevo? Sí, acá, digamos, en el conjunto unión van a estar todos los elementos de este intervalo y todos los de este también. Entonces, como este intervalo va de menos 2 a 4, es toda esta parte de la línea está ahí. Y el otro va desde 3 hasta 9, toda la parte de ahí. Entonces, me termina quedando desde menos 2 a 9 todo. Todos los números que están reales, ¿no es cierto? Todos los números reales entre menos 2 y 9, o están acá o están acá. O sea que están ¿Pero por dentro qué de la lo unión. cerraste? ¿Por qué lo cerraste en el 3 y el 4? No, porque estaba marcando este intervalo por un lado y este por el otro. Que después de esa línea no tienen importancia, claro. Profe, perdón, Sí, en no realidad es estos dos 3, es corchetes, 5. ¿cómo? No es 3, es 5. No, porque lo cambié. Ah, ok. Para que sea justamente así. Lo puedo, o sea, en este caso me queda un solo intervalo, de menos 2 a 9. Sí, estos dos corchetes que están acá es como que los puedo borrar, o sea, no cambian nada, digamos, que estén ahí o que no estén. Ah, no, pero, o sea, si yo lo pongo en el... O sea, no es necesario entonces que lo ponga en el parcial así. No porque, o sea, porque si vos ponés el intervalo de menos 2 a 9, ya incluye al 4 y al 3. Quedaron adentro, entonces todo lo que está acá adentro está todo. Es decir, yo le puedo agregar, qué sé yo, cualquier cosa ahí y no me cambia nada, porque ya está todo eso adentro. Ahora entendí. Perfecto. Con que yo diga de Ahora, menos 2 a 9 es suficiente. Ahora, si a vos te dicen, graficame esto por separado y esto, ahí sí, porque vos vas a decir, bueno, este termina acá en menos 4, entonces marcás ese corchete ahí. O sea, si los marcás por separado, sí, pero si a vos te dicen, marcame todo el resultado de esto, de la unión, con marcar desde menos 2 a 9, es suficiente. impecable. Profe, y si el caso fuera de la intersección, ahí sería lo que está entre 3 y 4. Claro. Vamos a hacerlo con como estaba. Claro, ¿qué pasa? Bueno, lo voy a pensar de la misma manera. O sea, cuando lo grafique, bueno, ustedes ya se van a dar cuenta cómo queda. O sea, ¿qué me va a quedar? Como un agujero entre 4 y 5. Ahora, ¿yo esto lo puedo expresar de otra forma? No. O sea, como son dos, como quedan separados, digamos. Quedan separados, digamos. Sí, ahí no llegué a escuchar. Porque no llegan a unirse, digamos, no podés juntarlo a los dos. Claro, La misma. no lo puedo expresar como un solo intervalo. ¿Bien? Así que no hay otra forma más que escribirlo de esto. O sea, si le pongo acá igual, tengo que volver a escribir lo mismo. No tengo otra forma
de escribirlo como un solo intervalo. Lo dejo así. No es, o sea, no es que uno siempre lo tenga que escribir como un intervalo, si no se puede, queda así, como la unión de dos, porque realmente es eso. Cuando uno lo grafica, es la unión de dos cosas. Es decir, voy de -2 a 3 y de 4 a 9. Entonces, todo esto que está acá y todo esto que está acá. Son dos partes, digamos. Esa unión. Y los que están entre el 3 y el 4. No van, porque eso ahora no está ni en este ni en este, no está en ninguno de los dos. sí. Listo. Ahora sí lo entendí mejor. Bien. Y alguien me preguntaba antes de la intersección. Bueno, ya dijimos que esto, la intersección, por ejemplo, era todo el intervalo este, porque acá tengo de este lado de los reales. Ahora, si tuviese la intersección de estos dos, o por ejemplo, si tuviese la intersección de estos dos de acá abajo, ¿qué me da? Conjunto vacío sería. Claro, no hay nada, ¿no es cierto?, en común. Bueno, cuando no hay ningún elemento, es el conjunto vacío. Se escribe así. Intersección de estas dos cosas. Ahora, si yo tengo la intersección entre los otros dos que había escrito, acá sí hay cosas en común, digamos. Todos los números reales entre 3 y 4 están en los dos conjuntos. Entonces, ¿y cómo lo escribimos? ¿Con corchete, con paréntesis? O sea, va a ser desde 3 hasta 4. Con corchete. Con corchetes. Corchetes, bien, porque acá el 3 está incluido, y acá también obviamente el 3. El 4 está incluido acá, y acá también, así que están... perdón, escribí mal acá, perdón, esto es ahí, intersección, ahí está, había puesto ahí una unión. La intersección, digamos, o sea, están en los dos, ¿no es cierto? Los que están en los dos, bueno, 3, 4 con corchete, de los dos lados. Bueno, después ya la representación no la sigo haciendo porque ya ustedes viendo cómo representar un intervalo, después todos los otros, en este caso representaría ahí el intervalo 3, 4, bueno, vacío obviamente no tengo que representar nada, así. Pero bueno, eso muchas veces uno tiene que hacer intersecciones, uniones, cuando encuentra soluciones de distintas cosas, digamos, ya sea de ecuaciones, a veces en funciones también. Hay que determinar ciertos, qué números reales están en lo que se va a llamar el dominio de la función. Bueno, entonces, por ahí uno tiene que hacer una intersección, una unión. ¿Qué cambiaría si yo que tengo unión? O sea, el intervalo 4, 7, unión los reales. Quedarían todos los reales directamente. Todos los reales, claro, porque los reales unidos a cualquier cosa es los reales. Ya tengo los reales completos, así que de una a lo que de una voy a seguir teniendo los reales. Bien. Bueno, después, a ver, ¿qué tenemos acá? Dar ejemplo de conjuntos de números reales de modo que todo elemento y su opuesto pertenezcan a ellos. Bueno, entonces, o sea, me están dando como una condición. Todo elemento y su opuesto pertenezcan, por ejemplo, un intervalo. Tal que todo elemento y su opuesto, ¿se dan cuenta cómo podría ser ese intervalo? ¿Y los positivos y los negativos? Sí, pero ¿cómo quedaría concretamente un ejemplo? Menos 4, menos 7.
El que No. dijo, la chica que dijo primero, No, menos 2, 2. menos 2. Claro. sí. Alejandra. Alejandra, ahí está. Sí, menos 2, 2. ¿Por qué? Menos 4, 7 no, porque me está diciendo todo elemento y su opuesto. Entonces, por ejemplo, en ese caso el 5 estaría, pero el menos 5 no. En cambio, si yo digo menos 2, 2, está todo, digamos, el opuesto de cualquier que yo agarre acá, su opuesto está. Puedo poner así o con corchete de los dos lados, digamos, mientras sea de los dos lados igual, porque por ejemplo, si yo pongo así, ya no cumple esa condición porque el menos 2 está, pero el 2 no, que es su opuesto. Entonces, pero de esta forma, o sea, el opuesto es cuando le cambio el signo. Por ejemplo, el opuesto de 1 es menos 1. El opuesto de menos 2 es 2. Bien, ya sea positivo o negativo. Va a tener su opuesto. Y el 0 entonces no lo representamos, queda así. El 0, el opuesto es el mismo 0, digamos. Pero, ¿por qué vos decís no lo representamos? Porque en realidad el 0 está acá adentro. Ah, claro, porque son todos los reales. Listo, hecho. Está. Voy de menos 2 hasta 2, todos los reales. El 0,38. ¿Eh? Pero puede ser en algún ejercicio que nos pida representar eso, el opuesto del 0, o sería conjunto vacío. No, el opuesto del 0 el mismo 0. Listo, perfecto. O sea, tu pregunta sería concretamente, ¿cuál es el opuesto del 0, digamos? ¿Existe? Sí, es el mismo 0. Después representar otra cuestión, o sea, representar este intervalo es como todo esto que estaban acá, desde menos 2 hasta 2, marcas todo, o sea, te va a marcar todo una línea así, desde menos 2 hasta 2, digamos. Bueno, todo lo que está acá en el medio está dentro del conjunto. Pero lo que vos me preguntabas, ¿el 0 tiene opuesto? Sí, el mismo 0. Bueno, son cuestiones matemáticas esas que parecen medias raras, digamos, pero en la matemática esto es todo lógica. Entonces, vos decís, ¿qué es el opuesto de un número? Y es un número que cuando lo sumo me da como resultado 0. Por ejemplo, menos 2 más 2 me da 0. ¿Está bien? Entonces, menos 2 es el opuesto de 2. Y 2 es el opuesto de menos 2. 0 más 0 es 0. Entonces 0 es el opuesto de 0. Ya cumple la definición de opuesto, es suficiente. Dar ejemplo de conjuntos de reales de modo que no siempre elementos opuestos pertenezcan a los mismos. Bueno, o sea, que no se cumpla lo anterior, digamos. Por ejemplo, que alguien me dijo, o sea, los otros ejemplos, que es del menos 4 al 7, el menos 2, 2, pero con corchete de un lado y paréntesis del otro. Bien. Bueno, definir conjuntos simétricos, dar ejemplo de conjuntos simétricos que contienen o no al 0. Bueno, esto ya no es importante, por ejemplo. A nosotros no nos va a servir de mucho. O sea, simétrico básicamente es que justamente esto. Se puede usar el mismo ejemplo, menos 2, 2. El mismo ejemplo. Lo que pasa es que dice, y si quiero alguno que no tenga el 0, bueno, es que en realidad yo puse un intervalo, pero podría ser algo que no sea un intervalo, o que sean dos intervalos. Por ejemplo, si yo digo, si yo lo escribo así, menos 2, menos 1, unión 1, 2. Claro, yo con el menos 4, menos 7, hoy te quería representar justamente eso.
que había uno que era 4, 7, se podía poner en unión con menos 4, menos 7. Entonces ahí te quedaban más o menos. Ah, como lo habías bueno, puesto ahí. claro, bueno, pero en ese caso tenías que aclarar, o Que sea, era con uno- unión, por supuesto. claro, Sí. cuando uno lo escribe, tendrían que escribir así, digamos. Y en ese caso Exacto. sí estaría bien, de menos 4, 7 a 4, 7. No, perdón, menos 4, menos 7 a 4, 7. Bueno, no sé, ya estoy haciendo un lío tal duro. Hasta ahora sería correctamente, por ejemplo, menos 7, menos 4, unión 4, 7. Ahí sí, creo que lo dije correctamente. Bueno, en este caso tenemos menos 2, menos 1, unión 1, 2, también. Bien. Fíjense, ¿cumple con esa característica? Sí, porque todos los números que están acá, el opuesto está acá adentro. Si lo tomo esto así con la unión, digamos, y todo lo que está acá a la derecha, el opuesto está acá a la izquierda. ¿Está el 0? No, no está. Bueno, no importa. En un caso, el primero, que estaba acá, sí tenía el 0 adentro, este no lo tiene. Pero cumple con la misma condición. Son cosas que sirven así como para practicar, para ir entendiendo mejor. Pero tampoco, no son cosas importantes. Saber qué es simétrico, son definiciones, son cosas específicas que, eso sí, no hace falta esas definiciones, nombres. O sea, sí, lo que nos interesa obviamente es saber qué significa ese paréntesis, ese corchete, bueno, que es la unión, la intersección, todas esas cosas que estamos viendo, digamos. Después hay conjuntos que cumplen ciertas características, tienen un nombre, como en este caso. Bueno. Bien, vamos a pasar a la actividad 5, también con conjuntos. Bueno, acá con intervalos. Acá tenemos 3 intervalos. Hallar distintas operaciones que tenemos. Bueno, entonces a ver, ustedes si me pueden ir diciendo cómo va quedando. A unión B. Abierto menos 2 y 8 cerrado. Bien. O sea, ahí se intercalan, digamos, o sea, se intersectan, tienen una parte en común, se superponen, digamos, si uno los graficaría, porque este llega hasta el 5 y este arranca en el 1 y llega hasta el 8, así que la unión de menos 2 a 8. Esto, digamos, para alguien por ahí que es completamente nuevo, se puede hacer el grafiquito, como yo había hecho allá arriba, donde uno veía que se superponían. Después ya cuando uno lo va haciendo, ya directamente, en este caso pone el resultado. Es decir, menos 2, 5, bueno, paréntesis, corchete, 1, 8, corchete. Tengo esto. Entonces yo directamente ya digo, ya me doy cuenta que es el intervalo que arranca en menos 2 y termina en 8. ¿Bien? El resultado de unir estos dos. O sea, sí, realmente esto sí lo puedo escribir como un solo intervalo. Bueno, A menos B. Bueno, ¿qué es menos? Porque los conjuntos no son números que se suman, se restan. Pero sí se define esta operación entre dos conjuntos, que es la diferencia, que son todos los elementos que están en A y que no están en B. En un momento yo les dije, o sea, para definir los conjuntos tengo que decir qué es lo que está dentro y qué es lo que no está. Así que, ¿cómo defino esta diferencia? Menos 2, 1 quedaría ahí. Claro, El o sea, 1 entre paréntesis. bien, lo que está en A y que no está en B es desde el menos 2 y en el 1 corto. Entonces, acá sí uno, a lo mejor alguien necesita verlo. Entonces, es decir, menos 2, este llegaba hasta, bueno, acá tengo el 0.
Entonces, tengo hasta acá hasta el 5 llegaba, del menos 2 al 5. Y el otro arranca en 1 hasta el 8. Entonces, todo esto que está acá está en B. La parte en A y que no está en B es esta que está acá. Entonces, ahí me doy cuenta que eso que está en A y que no está en B, bueno, a ver, menos 2, 5, sí. Profe, una pregunta. Sí, ¿El 1 no seguiría siendo parte del B también? sí. Entonces, ¿cómo queda el resultado? Entre paréntesis. Claro. Claro. El 1, Hay que claro, excluirlo. lo pongo con paréntesis para decir que no está en esta diferencia. O sea, claro, el 1 está bien, está dentro de B, entonces no está en A menos B. Queda con el paréntesis de los dos lados. B menos A. La parte que está en B y que no está en A. 5, 8 podría ser. Que quede. El 5 entre paréntesis. Y el 8 corchete. Sí, a ver, lo vemos acá en el gráfico también, es decir, esta parte de acá de la derecha, digamos, que sería B, que le saca, Exacto, esa lo parte. que no está en A es del 5 hasta el 8, pero como el 5 está dentro de A, pasaba lo mismo acá que con el 1, no está en B menos A. El 8 sí. Esta es la parte entonces que está en B y que no está en A. Bien, C menos A intersección B. Bueno, así que acá que vamos a tener que sacar primero. A intersección B. Intersección B. Así después hacemos C menos lo que nos dio esto. A intersección B quedaría 1, 5. 5. 1, 5, sí. 1, 5, sí. Bien. Que ahí en el gráfico lo vemos la parte del medio, que comparten los dos. Entonces, A intersección B, 1, 5. ¿El 1 y el 5 van? Corchete. Sí, corchete, van, sí. Bien. Sí, acá está, el 1 está en esto, acá también con corchete, así que ahora hacemos C menos ese conjunto. Vamos a ver quién era C. C, el intervalo menos 5 a 9. Menos 5 a 9 le voy a restar 1, 5. Vamos a poner acá, C igual a menos 5, 9. Espera que me olvidé si tenía así, corchete y paréntesis. Corchete y paréntesis. ¿Cómo se escribe eso? A ver, bueno, agarro digo, claro, cuando yo agarro C, Corchete menos 5 hasta 1 en paréntesis. Sí, en unión. Lo tengo que De escribir 5, 9. como una unión. Lo bien. tengo que escribir. Una unión, sí, Claro, son claro, dos porque quedan conjuntos. dos partes, o sea, yo agarro el conjunto C, el intervalo. Cuando le saco, Y arranqué una parte. claro, cuando le saco el 1, 5, como que le saco en el medio una parte y me quedan dos a los costados. Entonces, cuando son dos partes o más, tengo que ponerlo como una unión. Si es una sola parte, lo escribo como un solo intervalo. Si son dos o más, ya no me queda otra que ponerlo como unión. Así que acá, menos 5 dijimos hasta el 1, abierto, porque el 1 acá era con corchete. Cuando se lo saco, entonces me queda Queda abierto, sí. abierto.
unión 5, Abierto. abierto, 9, Abierto. abierto también porque acá está abierto. Así que bueno, así es, hay que ir analizando bien cada uno de estos valores, digamos, cuál pertenece, cuál no, digamos. Bien. B intersección 2. O sea, ¿qué es esto 2 entre llaves? No es un intervalo, si se quiere. Pero bueno, sigue siendo un conjunto. Este sí tiene un solo elemento. Todos los otros tienen infinitos elementos adentro. Pero este tiene solamente el número 2. ¿Cómo queda entonces? Queda 2 nomás. 2. Exactamente. ¿Qué es lo que está en común en los dos? Y solamente el 2, porque acá no hay otra cosa más que el 2, así que... Y como el 2 está dentro de B, porque B va de 1 a 8, o sea, la intersección esa es el 2. Y se pone así entre llaves, porque acuérdense que son todos conjuntos. Los intervalos es una forma de expresar esos conjuntos de números. Si no, la otra forma es entre llave, pero cuando uno pone dos llaves, adentro van todos los elementos. Entonces eso lo puedo hacer solamente cuando es un solo número, o 2, 3, 4 números, pero si son infinitos no puedo poner entre llaves. En este caso, como solamente era el 2, lo escribo entre llaves. Una pregunta, ¿en ese caso la respuesta también va entre llaves? Sí, sí, porque es un conjunto. Si estamos trabajando en intersección de dos conjuntos, el resultado es un conjunto, no un número suelto. ¿Está bien? Gracias. Sí. Todo lo que hagamos acá, digamos, entre conjuntos, siempre el resultado va a ser un conjunto. Bien, B intersecciones reales, que ya... Y ahí quedaría B porque está incluido dentro de reales. Claro, como ya uno que ve mucho arriba, todo B está dentro de los reales también, así que me queda B. Esto es lo mismo, pero escrito al revés. Mismo caso. Acá no importa cuál está escrito primero o después, ¿no es cierto? Es lo mismo, tanto en la unión como en la intersección. Y acá, bueno, esta simbología es para decir que son los reales negativos, ese menos que tiene ahí arriba, y el 0, porque el 0 no es ni positivo ni negativo. El 0 tiene opuesto, como dijimos antes, que era el mismo 0, pero no tiene, o sea, cuando yo digo los reales negativos, el 0 no va. Así que bueno, por eso, si yo quiero incluir al 0, se le agrega ahí abajo. Conjunto vacío sería eso, porque no... Claro, no hay nada en común entre B y los reales negativos o el 0. Así que ahí escribimos reales negativos y el 0, intersección B, conjunto vacío. Bueno, y cuando hacemos los reales positivos, intersección C, si fuese los reales completos sería C, pero acá los reales positivos solamente. Sería desde el 0 con pareja 9. Bien. Digamos, Sin incluir el 0. Como que me quedo de todo este intervalo solamente con los positivos. Eso sería. Entonces, real positivo, intersección C. Es el intervalo que va desde 0 era hasta el 9. Fíjense que también un error podría haber sido escribir, como el 0 no va, decir arranco en 1. No, no es que entre el 0 y el 1 hay infinitos números reales, entonces arranca, digamos,
en cero sin incluirlo, porque estos conjuntos, cuando son abiertos, tienen la particularidad de que no hay un primer número o un último número. Bueno, esta cuestión que pasa con los números reales, que de reales no tienen nada, digamos, ¿no? Porque uno tiene como que imaginarse muchas veces esas cuestiones. Si yo les digo, ¿cuál es el número más chico que está en este conjunto? No hay, porque yo digo 0,00001, bueno, tengo infinitos números más chicos que ese. Cualquier número que yo mencione, hay infinitos números reales entre 0 y ese número. Bueno, es una simple característica, un comentario aparte, ¿no? O sea, eso se dice que el conjunto no tiene mínimo, ni tiene máximo. Ahora, si yo tuviese un corchete, sí, porque como ahora ya lo incluí al 0, listo, el mínimo es 0. ¿Está bien? El máximo. Iría con corchete si tuviera el R de los reales positivo y el 0 abajo, ¿no? El sub 0, digamos. Claro, si acá abajo decía 0, como decía en este caso de acá, acá sí iría con el corchete. Y eso restado a, ¿cómo queda? Bien, después lo que había que hacer después. Esto restado a. Bueno, a ese que tenemos le sacamos esto, es decir, le sacamos la parte que está acá dentro en A, al intervalo 0,9. O sea, tenemos que hacer 0,9 5,9 quedaría. menos A, que A iba de De menos 2 a... De menos 2 a 5, De menos 2 a 5, profe. incluido el 5. Bien, ahí está. Entonces, ¿cómo queda? Cuando le Quedaría, saco... paréntesis 5 a 9, paréntesis. Bien. 5, 9, paréntesis. Es todo lo que está acá adentro y que no está acá adentro. Bueno, acá ya nos empezamos a meter en este tipo de actividades. O sea, aparece un conjunto, pero en realidad este conjunto me está haciendo trabajar con ecuaciones acá adentro. Hay una ecuación por un lado, una inecuación por el otro lado, así que vamos a trabajar con estas condiciones para ver cuáles son los elementos que están adentro de ese conjunto. Me dicen, los X que son, o sea, números reales, que son iguales a 2t más 1, donde t va entre menos 4 y 3. ¿Se les ocurre cómo resolver esto? O sea, la X, digamos, es una función lineal, se llama esto, 2t más 1. Entonces, la gráfica de eso es una recta, que, bueno, pero a ver cómo podríamos hacer. O sea, Hay que ir probando, hay que ir probando. Con el menos 4, menos 3, menos 2, ¿así? No sería la mejor forma esa. Podés llegar al resultado, pero en realidad, a ver, acá me dice t entre dónde y dónde va. Entonces yo me pregunto, la x también va a ir entre dos números. Podés reemplazar Bien, ¿qué me reemplazaríamos? el menos 4 en t y el 3 también en t. Bien, claro, o sea, cuando yo reemplace t, acá ponga menos 4, voy a sacar el x más chico, en un extremo. Cuando ponga t igual a 3,
voy a sacar, o sea, reemplazo acá donde dice t, pongo 3, voy a sacar el x más grande, o sea, el otro extremo. Digo más grande, en este caso, si acá tuviese un número negativo, me los cambiaría de lugar. El más grande pasaría a ser más chico, más grande, pero no importa eso. O sea, el tema es que yo voy a sacar los dos extremos. Y ya con eso voy a decir que x va a estar entre esos dos valores. Después, para un t entre medio de estos dos valores, la x va a estar entre esos dos valores que yo obtuve ahí. También se puede resolver como una inecuación. A ver, vamos a hacerlo así. Vamos a empezar haciendo eso de reemplazar la t. Entonces era x igual a 2t más 1, ¿era? Sí. T entre menos 4 y 3. Entonces yo ahora digo, bueno, vamos a hacer t igual a menos 4. Reemplazo en esta ecuación y obtengo que x es igual, bueno, 2 por menos 4 más 1, menos 8 más 1, menos 7. Después digo, bueno, t igual a 3, reemplazo, la x me queda 2 por 3 más 1. 6 más 1, 7. Entonces, x va a estar entre 7 y menos 7. Pero bueno, a lo mejor alguien podría dudar y decir, ¿cómo sé que si yo estoy entre medio, entre menos 4 y 3, voy a estar siempre entre menos 7 y 7? No me voy a ir... Bueno, el hecho de que sea una función lineal me lo asegura eso. Pero aparte, tenemos otra forma de resolverlo para realmente asegurar que el resultado es ese. Es decir, el resultado va a ser x perteneciente a los reales, tal que x está entre menos 7 y 7. Lo podemos obtener así, que sería como la forma más completa, digamos bien. Escribo la inecuación menos 4 menor o igual que t menor o igual que 3. Y después voy trabajando como en una ecuación. Profe, en el ejercicio está como menos 3, no menor lo o escribí mal igual. yo. Está bien. Bien. Entonces ahí vamos a tener que corregir. O sea, ahí es menor. Entonces, lo que me cambia es este de acá. Claro. Y la inecuación también. Ahí estamos. Bien, menos 4 a 3. Bueno, a ver, cuando uno trabaja con una ecuación, y también es lo mismo en una inecuación, lo que uno hace es, tiene dos expresiones, digamos, que pueden ser iguales, o mayor o menor, digamos. Pensemos que pueden ser iguales. Entonces uno, a las dos expresiones que son iguales, le aplica lo mismo. Le suma una constante, lo multiplica por una constante. Eso es lo que comúnmente uno dice paso sumando, paso restando, paso dividiendo. A ver, otra cosa aparte acá, para lo que estaba diciendo recién. Si yo tuviese esta ecuación y quiero despejar t, ¿qué hacemos? Resto 1, damos lados. Bien. Y Lo que divido uno dice, paso el 1 restando, es, decimos, bueno, agarramos estas dos cosas y le restamos 1. Entonces, del otro lado, cuando uno tiene más 1, menos 1, es decir, yo escribo menos 1 de los dos lados al igual, se va y termina estando del otro lado.
me queda x menos 1 igual a 2t. Y después, claro, divido por 2, lo hago todo junto ahora. Divido por 2, acá también divido por 2, y se me va el 2 de este lado. Entonces acá queda t Menos un medio de despejado. X. Claro, menos medio de x menos 1 o x menos 1 sobre 2. Bien, el 2 este abarca a todo x menos 1, dividiendo. Bueno, eso era nomás para recordar. Acá con la inecuación vamos a hacer lo mismo, pero lo que vamos a hacer es, en este caso, llevarla a 2t más 1. Entonces, primero, ¿qué hacemos? Si yo a esto que esté lo quiero llevar a que sea 2t más 1. Multiplico por 2, le sumo 1. Me lo multiplico. Primero vamos a multiplicar por 2. Entonces me queda menos 4 por 2. O sea, yo escribo todo, ¿no es cierto? Porque después uno por ahí lo despeje, lo escriba, digamos, lo escribe todo más rápido, simplifica y todo. Yo recuerdo esto porque uno tiene que saber qué significa cuando uno despeja algo. Bien, porque si no, después se caen los errores de decir, esto que está cayendo el paréntesis, ¿lo puedo pasar para el otro lado? No. O sea, no es que voy agarrando cosas y las paso para el otro lado, sino que estoy haciendo operaciones. Entonces, si usted alguna vez le surge una duda, se van a fijar si están haciendo una operación correctamente, están dividiendo por una constante o sumando una constante. Dividir o multiplicar es lo mismo, sumar o restar es lo mismo. ¿Bien? Constante. Entonces yo en este caso, bueno, multiplico por 2. Bueno, 2t. Bueno, y acá, obviamente ahí podría escribir 6. Bueno, multiplico todo por 2. Y entonces voy llegando a la inecuación. Perdón, a esta expresión, 2t más 1. Entonces ahora le sumo 1. Bueno, vamos a escribir ya el resultado. Menos 4 por 2, menos 8, más 1, menos 7. Menor o igual que 2t más 1, o sea, le voy a sumar 1 a todo, a las tres cosas. Y de este lado, 6 más 1, 7. Y entonces ahora sí obtuve, bueno, último paso, en realidad podría reemplazar 2t más 1 por x. Bien, 2t más 1 es x. Y obtuve esto que había escrito acá. X entre menos 7 y 7. Esto sería como una forma más clara, digamos, o sea, más correcta de llegar al resultado. Trabajarlo como una ecuación o una inecuación que se trabaja igual, digamos. Entonces, parto de esto que tengo acá, esta condición que yo sé que se cumple, la voy como transformando, porque en realidad uno puede agregar todas las constantes que yo quiera. Puedo sumarle cualquier constante, multiplicar cualquier constante. Bueno, le voy agregando las que de manera tal que me quede eso. O sea, x. Que t, digamos, le voy agregando cosas hasta que sea x. Entonces, le agrego lo mismo, paso por paso, a cada término acá, cada miembro, y llego que x está entre menos 7 y 7. Entonces, bueno, esto que había escrito yo acá era el resultado final de esa, el conjunto ese que me pedía, el conjunto A. Bueno, disculpen, usted no quedó. A ver, un segundito.
Bien, vamos a pasar acá al B. Bueno, dice U tal que U es igual. Dale, si querés. U igual a 2m cuadrado, con m perteneciente a los naturales y m entre 6 y 10. Bueno, acá, ¿se acuerdan que yo les dije antes? Primero a mirar es eso, qué tipo de números son. O sea, cuando son los reales, ya sabemos que son esos infinitos números entre 2, por ejemplo, entre dos números. Cuando son, en este caso, lo primero que tengo que ver que son los naturales. O sea que esto van a ser pocos elementos, no van a ser infinitos. Por ejemplo, M va a tomar los valores 6, 7, 8, 9 y 10. 6 no, sí. ¿No sería 7? Claro, de 7 a 10. Sí, ahí dice menor, bien. De 7, 8, 9 y 10. Son esos solo elementos. Y después, lo que podemos hacer acá, también podríamos reemplazar más o menos como hicimos en el otro. O sea, la idea después es la misma. Antes tenía la ecuación x igual a 2t más 1 y ahora tengo la ecuación u igual a 2m cuadrado. Estos son simplemente formas de escribirlo. U tal que u es igual, o podría haber puesto, por ejemplo, primero esto, u perteneciente, o sea, como está escrito acá arriba, u tal que u pertenece a los naturales y u es igual. Son simplemente condiciones que yo tengo que mirar. Es más, esta U de acá yo a veces uno ni la escribe, directamente arranca diciendo, por ejemplo, esto. M pertenece a los naturales y tal cosa. Es decir, se puede expresar de distinta manera, mientras queden claras las condiciones que tiene que cumplir el número que a mí me interesa. Entonces son, por un lado, U tiene que ser igual a 2m cuadrado. A veces se me complica seleccionarla. U igual a 2m cuadrado. Y por otro lado, m tiene que ser un número natural entre 6 y, bueno, sin el 6 y 10. O sea, de 7 a 10. Así que bueno, tenemos lo que pasa es que acá aparece al cuadrado. Entonces, esa primera forma que yo dije de reemplazar a m con 6 y con 10, acá hay que tener cuidado, porque no es más lineal. Entonces, mejor conviene trabajar bien completo, diciendo, bueno, arrancando con esta inecuación y llevarla a esta que está acá. Es decir, primero, ¿qué voy a tener que hacer con m? Para que me quede esta expresión. Elevarla al cuadrado. Elevarlo al cuadrado y después multiplicar por 2. Siempre, bueno, no confundan los órdenes de las expresiones, siempre tienen que fijarse, por ejemplo, el cuadrado afecta solamente a la m, o sea que si yo primero multiplicaba por 2 y después elevo todo al cuadrado, porque yo siempre lo que le aplique, se lo voy a aplicar a todo el número, de un lado de la desigualdad y del otro lado. Por ejemplo, si yo multiplico el 6 por 2, obtengo 12, y después lo elevo al cuadrado, ya estoy elevando el cuadrado al 12. Y eso está mal, porque el que va elevado al cuadrado es solamente el 6. Entonces, si uno invierte el orden, está haciendo otra cosa diferente. Una cosa es elevar el 6 al cuadrado y después multiplicarlo por 2, y otra cosa es multiplicar por 2, que obtengo 12, 12 al cuadrado, 144, ya otro número diferente. Bueno, así que en este caso la forma es esta, como está acá. Escribir ahí la m, bueno, después elevar al cuadrado en el paso siguiente, multiplicar por 2 después, y ahí ya se va a obtener la condición que tiene que cumplir u, porque digamos, una vez que tengo 2m cuadrado, lo reemplazo por u, y ya obtenemos eso. Ese lo dejo para que ustedes después no terminen. Y dice, bueno, los reales, ven esta otra forma así más directa de escribirlo, los reales que elevado al cuadrado me da p, donde p es un
entero negativo. O sea, ¿saben ¿Eso los es nombres conjunto vacío? A ver, ahora lo vamos ahí ya te digo. Primero, bueno, este conjunto, ¿qué son? O sea, porque la n son enteros pero positivos, los naturales. Z son todos los enteros, positivos, negativos, el 0 también. O sea, todos los enteros están ahí, tanto positivos como negativos. Profe, disculpe. Con el menos adelante, con el menos ese ahí me quedan los enteros negativos. Sí. ¿En los naturales entra el 0 o no? No. Bien, gracias. Si quiero el 0, le agrego el 0 abajo como veíamos más arriba. ¿Está bien? Si vos querés indicar que el 0 también está, le haces el 0 ahí abajo, como un subíndice. Gracias, profe. Bien, bueno, y ahora viendo esta expresión que alguien me dijo hoy recién, es el conjunto vacío, claro, porque yo tengo, o sea, agarro un número, lo voy a elevar al cuadrado y me tiene que dar acá como resultado un número negativo. Eso es lo que me está diciendo. Dentro del conjunto C están todos los números que cuando yo los elevo al cuadrado me dan un negativo. Y ya no existe, ¿no es cierto? Un número real elevado al cuadrado que me dé negativo. Así que C, directamente uno escribe conjunto vacío. Si lo tengo que justificar, y porque x al cuadrado, o sea, si x es un número real, x al cuadrado, ¿cómo es? ¿Qué condición cumple? Que es mayor o igual a 0, ¿no es cierto? Un número al cuadrado no puede ser nunca negativo, así que ya con eso es suficiente para decir que no hay ningún elemento que cumpla esa condición, que x al cuadrado sea p y que p sea un entero negativo. Profe, yo me quedé con una duda del B. Sí. Si hubiera que representar eso en una recta, ¿cómo lo haces? ¿Simplemente marcás los números directamente y listo? No, ya Sí, que son tan sí, separados. con puntos, claro, con puntos. Ok. O sea, esto, bueno, cuando uno tiene que hacer las cuentas, digamos, como para ver, por ejemplo... Cosa que queda entre 72 y 200. Claro. Sí, no va a ser muy fácil de marcarlo, claro. Sí, van a ser todos los... Y encima, sí, la verdad que es bastante... Bueno, este sería un caso en realidad, ahora que me preguntan esto, digamos, y pensando, como son pocos elementos, en realidad habría que hacer elemento por elemento, porque si no lo tengo que expresar de una manera, o sea, esto que yo les dije de hacer... No se puede cortar, O sea, está bien para sacar que va a ir entre 72 y 200, eso que yo les dije de hacer. Pero en realidad no sirve para expresar el conjunto, porque después, cuando yo tenga que indicar quién es B, va a estar, el 72 no va a estar, por ejemplo, porque es cuando M vale 6, pero no va. Habría que empezar del 7 directamente. Del 7. Entonces tengo que hacer uno por uno, tengo que hacer 7 al cuadrado, que me da 49, por 2, 98. Entonces el primer valor de U es 98. Entonces no lo puedo expresar eso con condiciones. Lo tengo que escribir. Y tengo que escribir entonces que el resultado de B, 1 por 1. El primero que dijimos, el 98. Y así sacar, que son 4 o 5 números, hasta el 200. El 200 sí va... porque cuando acá lo incluye el 10, bueno, 10 al cuadrado 100 por 2, 200, ¿se dan cuenta? Sí. Como no son todos los números entre 98 y 200, sino que son 5 números nomás, no tengo otra que escribir cuáles son esos 5 números. Y representarlo, bueno, cuando son valores aislados se marca un punto, por ejemplo. Claro, porque son los naturales, no los reales, ¿no?
Claro, exactamente. Si fuesen los reales, esto se convertiría en el intervalo 98, 200, y ahí sí lo escribimos de esta manera. Como son algunos números naturales, tengo que ver, bueno, cuánto me da para esos números naturales y listo. Y la representación que yo les decía, se representa con puntos así. Marcaré, qué sé yo, los puntos que sean, los voy marcando. Vamos a suponer que son esos 3 puntos, bueno, ahí marco los valores. Profe, yo me había quedado con la duda de qué pasaba con el C. Pero no la había entendido. Bueno, el C no hay ningún número real que cuando lo elevo al cuadrado me dé un número P que pertenezca a los enteros negativos. Es decir, no existe ningún número real al cuadrado que me dé negativo. Por lo tanto, era el conjunto vacío. Ok. ¿Está bien? O sea, ¿cómo lo justificás? Porque x al cuadrado es mayor o igual a 0. Por lo tanto, no pertenece a los enteros negativos. Nada más que eso, que yo había escrito acá x al cuadrado mayor o igual que 0. Ya con eso digo que no hay ningún número que cumpla esa condición. Bueno, y el último, este que está acá. Bueno, ¿qué es esto? No hay nada que hacer, digamos, sino decir cómo lo Un expreso. intervalo directamente. Un intervalo, bien, del menos 2 al 7, ¿no es cierto? Le ponemos un paréntesis en el menos 2, un corchete en el 7. Bien, hoy vamos a llegar hasta acá. Después, bueno, tenemos acá la clase que viene para hacer inecuaciones, que van a incluir también acá lo que es valor absoluto, que es importante, digamos, que siempre trae problemas, digamos, el valor absoluto cuando aparece en la expresión. Ahí tenemos un montón de cosas con valor absoluto. Bien, entonces